mujer ha normalizado tantas cosas que no son normales. Tú hablas de las cefaleas, el estreñimiento, las migrañas, el tema del dolor durante la menstruación. ¿En qué momento se empezó a normalizar todo esto? Bueno, yo creo que es un tema de tradición familiar y social, porque primero porque como es tan frecuente y además no invalida, no es una cosa que te lleve a una silla de ruedas, pues se le acostumbra a la mujer a que cuanto menos guerra dé, ¿no? Mejor. Y niña, no des la lata, y niña, no te quejes, ¿no? Que esto es pues, por tu menstruación o porque eres madre o porque estás en la menopausia. O sea, se la ha menospreciado mucho a la mujer y eso forma parte de esta asunción de tanta patología. Y luego, como es tan frecuente, pues hasta la propia familia o incluso el sistema sanitario no le da voz, no le da importancia. Entonces, eso es una de las grandes causas de que esta mujer, o sea, que las mujeres hoy en día pues tengan tanta patología silenciada, porque nadie les ha ayudado a darse cuenta de que realmente hay una patología detrás de esos síntomas. Tú hablabas ahora mencionabas el tema del cuestionario. Yo recuerdo que cuando rellené ese cuestionario, o sea, fue cuando me di cuenta, camino, de que mis problemas tenían un origen muy temprano en la vida. O sea, ahí tú me preguntabas cómo había nacido, si había tenido lactancia materna de forma exclusiva o no. ¿Qué tan importante, tú hablas del caso de la señora a sus 65 años, el tema de la celiaquía, pero qué tan importante es sobre todo detectar ese tipo de problemas, ese tipo de síntomas en el inicio y no ya al final cuando obviamente has acumulado todas esas afecciones y que ha tenido consecuencias? Hombre, la importancia es que te evitan una vida llena de malestar y de sufrimiento innecesario, sobre todo con ciertas patologías como por ejemplo la celiaquía, que produce tantísima iatrogenia. Es una de las patologías que a mí, o sea, que yo más persigo el diagnóstico, porque además como el tratamiento es tan sencillo, claro, también por eso pues no hay tanto apoyo, ¿no?, a la hora de hacer un buen diagnóstico como debería hacerse hoy en día. Pero claro, produce mucha iatrogenia el no hacer un diagnóstico adecuado a tiempo. Y lo mismo pasa con la celiaquía como con otro tipo de patologías. Si a los niños en vez de tacharles de caprichosos o de pesados o de se les tomase en serio porque realmente los niños están súper conectados con sus síntomas, con su cuerpo, con sus sensaciones, y es algo que vamos perdiendo, ¿no? Desde la infancia se te va adoctrinando y acostumbrando, y de forma social estamos ya como metidos en una educación, en una forma de vida que nos lleva a unas conductas en las que nos alejamos de nuestras propias sensaciones, nos desconectamos. Entonces, cuanto antes se detecten ciertas patologías, pues, como digo yo, menos cascada de fichas en el dominó se te van desmontando, ¿no?, o se van cayendo, porque al final es lo que pasa, se genera una cascada de sintomatologías y patologías asociadas, que es lo que pasa. Si de hecho sabemos, y eso nos lo dicen los estudios científicos, que a partir de 2 patologías es mucho más fácil tener una tercera o una cuarta que tener una primera u otra persona. Entonces, esto de las patologías asociadas nos habla de que realmente hay una situación de inflamación basal que el cuerpo está intentando expresar, y lo expresa como puede, no como quiere, y lo expresa a través de los síntomas. Y cuando tapamos un síntoma con un tratamiento, pero no vamos a la base, el cuerpo se queja y el cuerpo vuelve y se pone a expresar su malestar y su inflamación a través de otro órgano. Y esto lo vemos muchísimo. Por ejemplo, niños con dermatitis atópica les empiezan a meter corticoides en la piel y debutan más con bronquiolitis. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está intentando eliminar y expresar esa inflamación. Si tú la tapas por un sitio, sale por la otra. No digo de no ayudar, por supuesto, tampoco podemos tener, pues ya gracias a que tenemos fármacos maravillosos hoy en día, podemos aliviar en el sufrimiento, pero que no sea asumido como que es el tratamiento de una enfermedad. Es una ayuda para empezar a buscar qué hay detrás de esos síntomas, de esa patología. Y cuanto antes tengamos un diagnóstico, o al menos sepamos que hay algo,
Antes podemos poner fin a una cadena que, si no la paramos a tiempo, pues va a generar muchísimo sufrimiento en ese paciente a lo largo de su vida. Y es lo que yo veo todos los días en mis consultas. Yo creo que la mayoría de la gente no entiende lo que tú mencionas, las patologías asociadas. Me da la sensación de que la mayoría va a una consulta, le pones un diagnóstico y piensa que ya tengo, independientemente de lo que sea, ¿no? Alzheimer, cáncer o algo menor, y es como que ya tengo esto. Pero eso luego puede, si no buscas esa causa raíz, era lo que tú decías, si tú no solucionas el estreñimiento te sigue causando otras patologías, otros problemas, otros síntomas, porque al final es tu cuerpo intentando de forma desesperada avisarte de que hay algo que no está sucediendo, de que no está funcionando bien. ¿Por qué crees que la persona piensa de que no va a haber algo más o de que no puede haber una complicación? ¿O por qué simplificamos en muchos casos también? Porque nadie se lo advierte. O sea, directamente por eso, porque nadie ha hecho esa asociación, o porque también hoy en día la salud está concebida de forma muy compartimentalizada, y parece que si tienes un problema y vas al dermatólogo, el dermatólogo solo te ve la piel, y si luego te duele el intestino, vas al digestivo, solamente te ve la parte intestinal, pero ninguno de los dos ha hecho asociación y tampoco le ha comunicado al paciente de que esas dos patologías tienen un origen común. Entonces, el problema es que hoy en día la salud no se ve de forma interrelacionada, integrada, y como una forma que tiene el propio organismo también de reequilibrarse, de buscar una solución. Es que el cuerpo, según pasan los años, cada vez me doy cuenta de lo más maravilloso que es nuestro organismo, cómo está en continuo trabajo para reequilibrarse, para regenerarse, para buscar la solución que a veces nosotros de forma consciente no conseguimos realizar, tanto a nivel físico como a nivel mental o emocional. Entonces el cuerpo está en continua reparación. Lo que pasa es que a veces no le dejamos, porque no le damos opción, no le damos otras condiciones u otros hábitos de vida que puedan compensar lo que está pasando. Y de hecho yo creo que es una de las cosas que más veo que genera mucha confusión, ¿sabes, David? Porque muchos pacientes dicen, no, pero no puede ser celiaquía, porque es que yo de niño, bueno, sí, tenía algunas diarreas, sí, la tripa hinchada, bueno, sí, me quejaba, tenía aftas, algo. No, pero luego ya se me pasó, ¿no? Y luego de repente empiezan ya de adultos otra vez con un montón de sintomatología. ¿Y qué pasa? Que eso confunde, porque dices, bueno, si fuera celíaco lo tendría que haber visto desde Siempre, niño, ¿no? claro. Siempre. O si tengo un problema X, me tendría que haber acompañado toda la vida. Y el cuerpo está en continua reparación. Entonces, por ejemplo, durante la adolescencia, la hormona del crecimiento, la GH, genera muchísima capacidad de regeneración tisular, de regeneración celular. Entonces, el cuerpo está reparándose, está intentando solventar o incluso reparar tejidos. Entonces, puede dar lugar a confusión que haya esa variabilidad. Y claro, cuando te encuentras con esto, pues hay que concienciar que el cuerpo realmente estaba intentando reparar una situación que en un momento dado, durante la adolescencia, era capaz de sostener, porque no había otros factores que estuvieran agravando, pero luego le metes el estrés del trabajo o le metes la alimentación que se descontrola, sobre todo cuando ya te vas a vivir solo, o cambia tu alimentación y ya no es tu mamá la que te cocina, ¿no?, la comida casera, sino que ya empiezas a incorporar muchos otros factores, dejas de jugar, de salir, a estar sedentario encima, pues sentado en una silla 10 horas al día, con un ordenador delante, empieza a entrar un montón de situaciones de estrés, o una pandemia, o empiezan a venir otro tipo de situaciones, y de repente hace crack el organismo y el sistema inmune peta. Se produce una inmunodesviación que ha generado todo lo que ha ido acumulando, todos los tóxicos, estrés, alteraciones de inflamación, microbiota, etcétera, y el cuerpo de repente no puede sostener todo lo que lleva sosteniendo, que nuestro sistema inmune se encarga de todo lo que tiene que repararse. Por eso es tan importante dormir, no solamente para no tener ojeras, sino para descansar y reparar. Y entonces, si durante esa noche no estás reparando esa célula tumoral que se está descontrolando, o si no eres capaz de reparar o regenerar ese tejido endometrial o intestinal, o no estás reparando bien o detoxificando tu organismo de forma, pues ¿qué pasa?
que llega un momento en el que el sistema inmune no puede sostener lo que hay y a lo mejor pues sobrecrecen muchos oportunistas, ya que aparece el gran mundo de las coinfecciones y aparecen los Lyme crónicos reactivados que están detrás de muchos long COVID, por ejemplo, o de muchas fatigas crónicas o de muchas fibromialgias, reactivaciones del Epstein-Barr, el citomegalovirus, o puede haber o sobrecrecimientos bacterianos o de otros microorganismos intestinales con los que empiezan ya toda la sintomatología digestiva, ¿no? Pues sobrecrecimientos de parásitos, de hongos y esas cándidas que también dan muchísima sintomatología incluso sistémica, o de esas bacterias que están produciendo estos SIBOs y estas disbiosis. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que hay un oportunismo que aprovechan todas estas coinfecciones o estos microorganismos que tenemos en el propio cuerpo y que hasta entonces había podido sostener el cuerpo y el sistema inmune y nuestra microbiota, y de repente ya no puede más, y entonces, pues como en la vida misma, ¿no? Cuando falta la policía, pues vienen los ocupas y te la montan.